Hola, ¿qué tal, iglesia? Hoy es el día 56 de nuestra lectura y tenemos a Gálatas capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 de Gálatas. Entonces, vamos a comenzar. Gálatas capítulo 4 dice la escritura: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es el señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La siguiente parte es exhortación contra el volver a la esclavitud. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano en vosotros, con vosotros, perdón. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía de mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe a los Gálatas y les dice que tiene celo por ellos, pero también les dice que, que servían a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora siendo conocidos por Dios, ¿cuál era el problema? ¿Por qué querían volver a las prácticas de la vida pasada? Entonces, vamos a continuar. Versículo 21, alegoría de Sara y Agar. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito de Abraham, que Abraham, perdón, tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que somos hijos de la esclava, perdón, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El apóstol, ¿verdad?, hace una comparación, a esto se refiere con alegoría, hace una comparación y dice, Sara y Agar son como la iglesia, ¿verdad?, de hoy en día, el pueblo de Dios de hoy en día.
Unos, los que son comparados con Agar, son los que son judíos de sangre, y los que son comparados con Sara o con la descendencia de Sara, en este caso Isaac, son los comparados con los cristianos nacidos en el Espíritu. Ok, correcto, vamos al capítulo 5. Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para que no obedecierais a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley es esta sola palabra, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, hay muchas personas que quieren añadir cosas de la ley, ¿verdad? A la vida en Cristo. Cosas que no tienen, que no hay razón de que estén ahí. Y sin embargo dice que hay personas que caen en eso y que comienzan a tener todo este cierto tipo de cosas y se preocupan más por estas cosas. Y dice Pablo, si tú te preocupas más por cosas que no tienen importancia, entonces lo que estás haciendo es estás cayendo de la gracia, o sea, estás olvidándote de la gracia. Y dice Pablo, incluso, ¿verdad? Dice, y entonces el sacrificio de Cristo Jesús viene y se hace menos, ¿verdad? Como si no, ¿para qué lo necesitamos entonces? Dice el apóstol Pablo. Pero, ¿sabes qué? Después dice el apóstol que toda la ley se cumple en una sola cosa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que no usemos nuestra libertad en Cristo Jesús para satisfacer los deseos de la carne. Ok, ¿y cuáles son los deseos de la carne? Vamos a verlo. Versículo 16, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Porque si vosotros sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado. Como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando el apóstol Pablo escribe esto a los Gálatas, les dice acerca de obras de la carne, ¿verdad? Obras de la carne que son físicas, que son tangibles. El adulterio, ¿verdad? Tiene que ver con
o un hombre durmiendo con una mujer, este, fuera del matrimonio, fornicación, lo mismo, ¿verdad? Inmundicia, todas estas cosas que son por fuera, ¿verdad? Idolatría, hechicerías, pleitos. Pero, ¿sabes? También le dice el apóstol Pablo acerca de cosas que no podemos tocar, no podemos ver. Lascivia, ¿verdad? Que es el deseo inapropiado por algo que no te pertenece a ti. Eh, celos, iras, contiendas, disensiones, todas estas cosas no tienen que ver con cosas físicas que podamos ver, sino tienen que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Entonces lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas es no solamente que tienes que cuidarte de lo que haces externamente, sino de lo que hay en tu corazón y en tu mente, ¿verdad? Y luego ya da el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y todas estas son de dentro de nosotros, ¿verdad? Pero luego dice que hay otras que son mansedumbre, templanza y benignidad, ¿verdad? Y todas estas son que se pueden expresar por fuera de nosotros. Entonces, es una de las cosas que me llama la atención de esta porción de Gálatas capítulo 5 y obviamente que el consejo, la última parte, el último consejo de este capítulo 5 es si andamos por el Espíritu, vivamos en el Espíritu. O sea, no andemos un día sí y otro no, a veces sí y a veces no. Vivamos por el Espíritu. Ok, capítulo 6 y con este terminamos la lectura del día de hoy. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué versículos tan bonitos, ¿no? Porque hablan acerca de perdón, de perdonar. Y a veces somos más rápidos en juzgar que en perdonar. Pero comienza diciendo, si alguno fuera sorprendido en una falta, ¿verdad? No dice si él viene y se arrepiente. Siempre decimos que deseamos que las personas se arrepientan y que de ellos salga, ¿verdad? Y no que sean cachados en medio del pecado. Pero dice si alguno fuera sorprendido en alguna falta. O sea, que a alguien se lo cacharon, ¿verdad? Dice, ustedes que son espirituales, restáurenle con mansedumbre y considérense ustedes mismos, no sea que también sean tentados. Y bueno, al final de esta porción, no del capítulo, sino de esta porción dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Seguimos, versículo 11. Pablo se gloría de la cruz de Cristo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
dos cosas importantes que vemos en esta porción de Gálatas y después de estas ya terminamos. La primera es, dice el apóstol Pablo en el versículo 11 que él mismo está escribiendo de su puño y letra, ¿verdad? Dice, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Normalmente vemos que, aunque en otras cartas él dice que él escribe, la verdad es que él no estaba escribiendo literalmente, sino que sus compañeros de viaje o los compañeros que tenía en las ciudades estaban escribiendo por él. Pero esta parte nos llama la atención porque él dice, les escribo de mi propia mano. Y es importante porque lo que sigue es lo importante, ¿verdad? Dice que hay personas que te obligan a hacer o que obligaban a los cristianos de Gálatas, ¿verdad? A hacer cosas que ni ellos mismos cumplían, ¿verdad? Y les pedían que se circuncidaran físicamente, ¿verdad? Y además de circuncidarse físicamente, que obedecieran a un montón de cosas más. Y dice que ni siquiera ellos podían cumplirlo. Y no solamente eso, sino que se jactaban de que hacían que las otras personas hicieran lo que ellos querían. Dice, sin embargo, Pablo, eh, yo quiero gloriarme o quiero así va a inflarme, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Yo quiero presumir, pero acerca de Cristo crucificado en mí, porque dice, por Cristo estoy crucificado para el mundo, o sea, ya no vivo para el mundo, ya no hay cosas del mundo que vengan y sean un problema para mi vida cristiana. Entonces, porque dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo. Entonces, que nadie te cause molestias, mi hermano, porque traemos en nosotros las marcas de nuestro Señor Jesús. Entonces, con esto estamos terminando, iglesia. Vamos a hacer una oración y si quieres dar una releída, hazlo, tómate un tiempo y dedica ese tiempo para adorar a tu Dios, adorar a nuestro Señor, para comprender, para masticar, para saber un poco más. Señor, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por tu presencia hermosa. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a entender más tu palabra, Señor, y que podamos hacer la vida en nosotros. Por favor, Señor, bendice a nuestra iglesia y bendice a todos los hermanos en Avándaro y Valle de Bravo, Estado de México. Cuídales y protégeles. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Salvador, a ti oramos. Amén. Listo, entonces con esto terminamos la lectura del día 56. Recuerda, estamos en la semana 12 y nos vemos mañana.